Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes y que el Eterno les dé un magnífico día. Bueno, estamos hoy meditando en la parashá de la semana, que es la parashá Sofetim o Softim, es correcto. Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones, que el eterno Dios tuyo te entrega para tus tribus, y juzgarán al pueblo con justicia recta. No corromperán la justicia, no harán distinción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirán, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega. No plantarás para ti una aserá, ningún árbol junto al altar del eterno Dios tuyo que harás para ti, ni erguirás para ti un monumento, lo cual aborrece el eterno Dios tuyo. Bueno, después de que la parashá que vimos en esta semana, donde el Eterno nos precisamente dispuso el corazón para que miráramos y pusiéramos atención para cumplir los mandamientos que Él había puesto delante del pueblo, y hoy como aplicación para nosotros, que tenemos que poner, no solamente se tiene la idea de mirar, sino de poner con atención, y más todavía un paso más allá, que tiene que ver con el vivir y a encarnar los mandamientos. Entonces, después de esa parashá tan extraordinaria que el Eterno nos ha dado, debemos entender también que ahora nos introduce del paso de mirar, de poner atención, de obedecer a los mandamientos y de experimentarlos, vivirlos, encarnarlos. Ahora el Eterno habla de poner jueces. No basta para el ser humano que solamente les digan que cumplan los mandamientos. ¿Por qué razón? La respuesta es porque no todos lo hacen, porque hay mucha gente que quiere hacer las cosas como quiere, porque muchos los incumplen y porque muchos los quieren hacer de la manera y de la forma que les gusta o quieren o les acomoda. Y eso no puede ser. Y entonces esto trae como consecuencia el incumplimiento o la verá, es decir, transgredir los mandamientos del Eterno. Y entonces el Eterno, quien es bendito, dice a Moshe: establece jueces, policías, y pondrás para ti en todos los portones que el eterno Dios tuyo te entrega para tus tribus, y juzgarán al pueblo con justicia recta. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta parashá, hay diferentes tipos de delitos, desde las situaciones de derramamiento de sangre, criminalidad, hasta cuestiones de una situación no intencional cometido contra del prójimo. Entonces, todo eso necesitaba jueces y como también policías para hacer cumplir y llevar a cabo la sentencia que los jueces determinaran en su momento. Entonces, por eso el Eterno establece jueces y policías, pero más aún porque debe haber orden y debe haber disciplina en el caminar, en el vivir de un pueblo. Un pueblo no puede caminar como quiere. Un pueblo no se alinea fácilmente. Un pueblo no. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que sí, verdaderamente se apegan a vivir, a caminar, a obedecer, a sujetarse a la voluntad del Eterno. Y como habemos ciudadanos en las leyes de un país,
donde hay ciudadanos que se apegan a las leyes, cuidan las leyes que son tanto civiles como de orden en la ciudad, y entonces tratan de hacer o viven esas leyes. Pero hay gente que no, o sea, va en el caminar, en el vivir de su vida, transgrediendo una y otra y otra y otra. Lo mismo les da pasarse los saltos que cometer algún fraude. Entonces, son situaciones graves, y por esta razón, y en este caso, hay situaciones que se tienen que ventilar, que se tienen que traer a juicio, de tal manera que esto traiga shalom en el pueblo de Israel. Esto traía orden. Un pueblo solamente con decirle ponle atención y sabes que vas a hacer esto y mira que esto es lo que tienes que hacer, está muy bien. Pero así como los hijos en una familia, mis amados hermanos, hay hijos que son súper obedientes y le dices a la primera y te la agarran y viven así y andan así, te obedecen, sujetan. Pero hay hijos que, santo Dios bendito, a lo mejor tú lo fuiste así. Fuiste de esos hijos que rebeldes, que tu padre te decía una cosa y tú haces otra, que te mandaban a hacer una cosa y te gastabas el dinero de las cosas que tenías que comprar, no sé. Hay a veces mucha rebeldía, y precisamente por esta causa de la rebeldía y de los problemas que generan las rebeliones, dado la saberot que el pueblo pudiera cometer, entonces se establecen los jueces y los policías. Ciertamente hay situaciones no solamente de índole de mishpat, es decir, leyes civiles, pero también los jueces juzgarían las situaciones de índole de guardar la pureza y todo lo que tiene que ver con las situaciones de cuidar de una manera importante la vida del pueblo. Y en este caso, por ejemplo, si un hijo era hallado cometiendo una situación equivocada, entonces los padres tenían que ir con los jueces y acusarlo de desobediencia, de falta de educación, lo que fuera que estuviera haciendo, y entonces los jueces juzgarían y tendría que haber una disciplina o un castigo. Entonces eso es lo que pasa, y también debemos entender que estos jueces tendrían que cumplir una función extraordinaria. Por eso se les requiere y se les pide que juzguen al pueblo con justicia recta, y se les advierte para que no sean corrompidos, es decir, que no caigan en el cohecho. En este sentido, pues reciban alguna situación de soborno, y eso cause que la justicia no sea lo que tiene que ser recta y correcta delante del Eterno. Entonces, por esa misma razón, los jueces no eran cualquiera, eran jueces, eran hombres que cumplían con requerimientos, y sobre todo había ciertas demandas para que una persona, un varón, fuera juez, y una de ellas era precisamente el que no amara el dinero, que no fuera codicioso. Entonces, pues previendo precisamente el hecho de que si tú pones a un codicioso, pues imagínate, pues no le va a importar a quién juzga y cómo juzga, sino le importa cuánto le dejan, y ahí tienen sus tarifas y dicen, para resolución de esto, tanto, cállate aquí y no hay problema. No hay esto, no debía haber esto, y por eso el Eterno advierte que no deben pervertir la justicia y que consecuentemente no deben admitir el soborno. Y esto habla precisamente de la importancia que tiene el orden y la disciplina dentro de la Kahal Israel.
del pueblo de Israel. Entonces, era muy importante, si va a haber justicia y va a haber paz, entonces necesitamos de jueces para que ministren la justicia y dé como resultado la paz en las relaciones interpersonales, no solamente entre los hombres, pero también con Dios. Entonces, por esa razón, manda el Eterno, quien es bendito, a establecer Shoptim, es decir, jueces y policías que pondrían el orden y la disciplina dentro del pueblo de Israel, y en este caso estos estarían en los portones. Había diferentes jueces ya establecidos en la tierra de Israel, y estos operaban en los portones. En las comunidades muy pequeñas, 3 jueces. En las comunidades regulares, 7 jueces. En las comunidades más grandes, 21 jueces. Y en el caso de Jerusalén, operaba en el portón 21 jueces, y el Sanedrín Gadol, la gran asamblea, que operaba en uno de los recintos del templo, un anexo a donde ellos miraban todo asunto que se tenía que ventilar, grave, muy grave, y sobre todo solamente ellos podían cambiar el veredicto de uno de los anteriores Beidín, es decir, de 3 o de 7 jueces. Si estaban inconformes con el veredicto, con la sentencia que se les estaba dando, podían apelar, y entonces iban a Jerusalén, y el Gadol, el Beidín grande, era el que se encargaba de estos. Tenían 71 jueces, que incluía precisamente al Cohen Gadol. Entonces, esto era muy importante porque allí es a donde se ventilaban los casos que se pedía apelación, es decir, que no estaban conformes. Pero si el gran Sanedrín determinaba la sentencia, ya no había vuelta de hoja. Eso era, y eso se cumplía. La sentencia se cumplía conforme lo que decidiera el Sanedrín allí en Jerusalén, y que operaba en el templo. Entonces, era muy importante, ciertamente, y por eso es que el Eterno, quien es bendito, manda a Moshe que se establezcan los Shoptim. Los Shoptim, los jueces con carácter, con ciertas circunstancias, situaciones importantes para poder ministrar la justicia, y como dice aquí, juzgarán al pueblo con justicia recta. Entonces eso era muy, muy importante. En el Tejinín 82 habrá de decirse que él juzga en medio de los jueces, en medio de los Elohim. Entonces, por lo tanto, mis amados, era una labor extraordinaria, y conllevaba el hecho de hasta el día de hoy en las sinagogas se establece un Beidín que juzga las situaciones diversas que a veces se dan dentro de la comunidad entre hermanos, o alguna situación que se tiene que mirar incluso respecto de alguna halajá. Bueno, pues que el Eterno les ayude a meditar, a reflexionar el hecho de que ciertamente si el Eterno puso jueces, los puso precisamente porque a veces no hay orden, y necesita haber orden y disciplina dentro de la comunidad, y por esa razón a veces se tiene que hablar con las personas para que pueda haber shalom en la comunidad, o para incluso disciplinar, o incluso cortar de la comunidad en Bet Knesset o la sinagoga a un elemento, a una persona que no está cumpliendo, o que no quiere cumplir, o que ha transgredido las leyes del Eterno, sobre todo de las más graves, que es Abodá Zará, y todos los pecados de muerte. Bueno,
pues que el Eterno, quien es bendito, los tenga con mucho bien y shalom, shalom.